Ejercicio sobre el concepto de mol. En un día caluroso, Pedro echa un cubo de hielo que pesa 18 gramos dentro de un vaso que contiene 180 mililitros de agua. Si se bebe luego todo el agua, calcula el número de moléculas de agua que ha consumido. El agua está muy caliente, así que voy a echarle un cubito de hielo, dice Pedro. Y ella le dice: ¿sabes cuántas moléculas de agua te has bebido después de añadir los 18 gramos de hielo? ¿Sabrías calcular el número de moléculas de agua que has consumido? En el vaso hay 180 gramos de agua y he añadido 18 gramos más de hielo. Veamos un esquema. Un gramo de agua es igual a 1 mililitro de agua. Así que has consumido 180 gramos de agua más 18 gramos de hielo. ¿Y eso cuántas moléculas son? Veamos cómo podemos resolver el problema de Pedro. La masa molecular del agua es de 18 UMA. 18 gramos de agua equivalen por tanto a 1 mol de agua. Tenemos también que 180 mililitros de agua equivalen a 180 gramos de agua. Pedro ha consumido 180 gramos de agua, lo que es igual a 10 moles de agua, más 18 gramos de hielo, lo que es igual a 1 mol de agua. En total, 11 moles de agua. Un mol contiene 602 por 10 a la 23 moléculas de agua. Por lo tanto, 11 moles de agua contienen 11 por 602 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Finalmente, Pedro consume 6,622 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Ejercicio sobre el concepto de mol. ¿Es complicado para ti el concepto de mol? Vamos a intentar ayudarte con este problema. El clorato de potasio, al calentarse en presencia de un catalizador, se descompone para dar cloruro de potasio y oxígeno. Calcula el número de moles de oxígeno, el volumen, la masa y el número de átomos de oxígeno que se han producido en la completa descomposición de 1 mol de clorato de potasio. Empecemos. Recuerda que debes escribir la fórmula de forma adecuada y ajustar la ecuación química. Vamos a ir viendo los pasos a seguir en la pantalla. Paso 1. Obtener los moles de oxígeno. Para ello debemos escribir la ecuación química y luego ajustar la ecuación. Bien, ya tenemos la ecuación completa. KClO3 produce KCl y O2, pero no está ajustada. Vamos a ajustarla. Dos moles de KClO3 dan 2 moles de KCl más 3 moles de O2. Eso es, leemos la ecuación en términos de moles. Vemos que 2 moles de KClO3 producirían 3 moles de O2.
Como queremos saber cuántos moles de dioxígeno se han formado, a partir de un mol de clorato de potasio comparamos. Si 2 moles de KClO3 producen, según la ecuación, 3 moles de dioxígeno, un mol de clorato de potasio producirá 1,5 moles de oxígeno. El número de moles de dioxígeno generados son, por tanto, 1,5 moles de oxígeno. Paso 2. Calcula el volumen de gas oxígeno que se ha formado. Vimos en el paso 1 que el número de moles de oxígeno formado fue de 1,5 moles. Debemos saber que en condiciones normales de presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados centígrados, el volumen de un mol de oxígeno es de 22,4 litros. Por tanto, el volumen de oxígeno formado será igual a el producto del número de moles por el volumen de un mol. No olvides poner las unidades adecuadas. Calcula la masa de oxígeno gaseoso formado. El número de moles de oxígeno formado fue de 1,5 moles. El volumen de oxígeno formado fue de 33,6 litros. ¿Cuál es la masa de un mol de dioxígeno? La masa molecular del oxígeno es de 32 UMAS. Y su masa molar, por tanto, de 32 gramos. Vamos a repasar todos los cálculos hasta el momento. El número de moles de oxígeno generado fue de 1,5 moles. El volumen de oxígeno de 33,6 litros. Y la masa de un mol de oxígeno sabemos que es de 32 gramos. Así que la masa de 1,5 moles de dioxígeno es igual a la masa de un mol de oxígeno por 1,5. Ten precaución para poner la unidad adecuada. Daría 48 gramos de dioxígeno. Repasemos. Paso 1. Encuentra el número de moles de oxígeno generados. Paso 3. Cálculo de la masa de oxígeno. Como ya hemos visto, se forman 48 gramos de oxígeno gaseoso. Enhorabuena, ese es el resultado, 48 gramos. Ya hemos completado también el tercer paso. Veamos por último el paso 4. Calcula el número de átomos de oxígeno que se han formado. Repasemos todo lo que ya sabemos. El número de moles de oxígeno gaseoso formados fue de 1,5 moles. El volumen de oxígeno generado fue igual a 33,6 litros. Y la masa de oxígeno formada fue de 48 gramos.
Un mol de oxígeno, ¿cuántas moléculas de oxígeno contiene? Recuerda el número de Avogadro. Efectivamente, un mol de oxígeno es igual a 602 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. Por tanto, 1,5 moles contiene 1,5 por 602 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. Usa tu calculadora para obtener el número de moléculas. ...90345 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, el número de átomos de oxígeno generados es ya fácil de calcular. Es de 2 por 90345 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Utiliza la calculadora y no olvides poner las unidades adecuadas. Muy bien, se han formado 18,069 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. No es tan difícil, ¿verdad? Así que aquí tienes finalmente el resumen de todas las respuestas. Ejercicio sobre el concepto de mol. El hidrógeno es el elemento más ligero y tiene una masa atómica de 1 UMA. Vamos a calcular la masa real de un átomo de hidrógeno en gramos. Aplicando el concepto de mol, sabemos que un mol de átomo de hidrógeno es igual a 1 gramo de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno se necesitan para hacer 1 gramo de hidrógeno? Utiliza la calculadora para ayudarte. 602 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno pesan 1 gramo. Veamos la masa de un átomo de hidrógeno. Utiliza la calculadora para ayudarte. Así se calcula la masa de un átomo de hidrógeno en gramos. ¡Felicitaciones! La masa de un átomo de hidrógeno es 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos. Visualización del volumen molar de un gas. Vamos a visualizar a qué equivale el volumen molar de un gas. Lo comparamos con el volumen de un balón de baloncesto, con uno de fútbol o con uno de rugby. Efectivamente, el equivalente sería el cubo de madera que ocupa 22,4 litros. Ese es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura. Factores que afectan a la solubilidad. ¿Contienen gas las moléculas de refresco? Sí, contienen gas disuelto en el agua a elevada presión. Cuando la abres, parte del gas comprimido es liberado por el refresco. Vamos a estudiar la solubilidad de la sustancia en el agua. En un lago, la vida es posible gracias al oxígeno disuelto. El agua es el líquido y los organismos para vivir necesitan oxígeno. El oxígeno es un gas que está disuelto en el agua. Su solubilidad depende de la temperatura y, como hemos dicho, es un factor clave para la vida.
La solubilidad es la medida de la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad dada de disolvente a una temperatura y presión dadas. Los factores que afectan a la solubilidad son naturaleza del soluto y del disolvente, temperatura y presión. Observa la demostración. Vamos a hacer un experimento. Añadimos un poco de sulfato de cobre al agua y agitamos. Obtenemos una disolución insaturada. Añadimos más sulfato de cobre hasta que la disolución se hace saturada. Ahora calentamos la disolución saturada y añadimos ahora más soluto. Agitamos y vemos que se sigue disolviendo, hasta que al final se forman en el fondo cristales de sulfato de cobre. Filtramos. Elige la respuesta adecuada. Un aumento de la temperatura aumenta la solubilidad. Una disolución saturada puede hacerse insaturada al calentar por disolverse más soluto. Al enfriar esta disolución se convierte en sobresaturada porque la solubilidad disminuye al enfriarse. Sin embargo, cuando el soluto es un gas, la solubilidad disminuye cuando se aumenta la temperatura. El agua hirviendo sabe sosa porque los gases disueltos como el oxígeno y el dióxido de carbono han escapado de ella. La cantidad de soluto disuelta se expresa en gramos por litro. Esto significa que si lo máximo que se puede disolver son 30 gramos de cloruro de sodio en un litro de agua a 20 grados Celsius, entonces la solubilidad del cloruro de sodio en agua es de 30 gramos por litro.